Hola Virgo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Leo. Sacamos tu primera carta, tu primer mensaje para el día de hoy. Tenemos tenemos aquí esta reina de oros. Mira, Virgo, prepárate. Algo llega a tus manos, Virgo. Es algo por lo que tú has estado trabajando. Es un sueño que se materializa, un sueño que se cumple, algo que se hace realidad, Leo, pero que, perdón, Virgo, pero que tiene que ver con una cuestión de enfoque, o sea, es decir, algo a lo que tú le has dedicado tiempo, Virgo, algo a lo que tú le has dedicado mucha pasión, mucha entrega, por fin es como que se logra materializar, se logra hacer realidad. Ahora bien, para algunos de ustedes es una carta también que nos está hablando de un pensamiento que tú tienes, Virgo. Es algo que es como un plan o una idea que surge o que ha surgido de hace algún tiempo en el cual lo has venido pensando, pero aquí sí hay que hacer una pequeña pausa, Virgo, porque esta carta me indica que esa idea que surge o esa idea que tienes no es una casualidad. Creo que esto de alguna manera ha llegado a tu vida como una forma, como una señal, ¿sabes? Como una señal que tú necesitabas recibir por algo que tú tienes que hacer. Entonces, si tú le estás dando muchas vueltas y lo estás pensando demasiado, Virgo, lo más probable es que esto no lo logres. O sea, si, porque veo aquí que estás cada vez, veo que como que cada vez te alejas un poquito más de esta idea o de este sueño. Y puede ser que sea una buena idea que en el momento en que se concibió en tu pensamiento, para ti fue algo como que ¿cómo decirlo? Como que te sorprendió, ¿no? De decir, claro, o sea, esto llegó por algo. Entonces es una buena idea y siento que incluso puede ser como que en la noche no dormías de pensar en ello, pero conforme fueron pasando los días, eh, y se va como alejando la idea, se va alejando, digamos, el hecho de que se haga realidad. Entonces tienes que poner manos a la obra, Virgo, porque si no, simplemente va a quedar en un pensamiento y yo veo que es algo que es una idea fantástica a la cual te puede traer mucho éxito y mucha abundancia. Entonces, haz caso a tu intuición, haz caso a esa corazonada. Y si es algo que te llama la atención, Virgo, si es algo que realmente para ti puede ser esa gran idea, entonces no dudes y arriesgate. Mira, la carta de la fuerza, o sea, aquí me está diciendo claramente, la carta de la fuerza está diciendo que tú realmente te debes de resistir a eso. O sea, resistirte a no abandonar esa idea, ¿sabes? La carta de la fuerza me representa también aquí como una forma de adaptarte a algo nuevo. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú, por ejemplo, tú te dedicas a algo, pero de pronto te ha surgido como esta idea, entonces lo que te está diciendo aquí la carta de la fuerza es que realmente no ponga resistencia a lo nuevo y todo lo contrario, sino saca ese poder que llevas dentro, Virgo, para poder aterrizar ese plan. La carta de la fuerza nos habla también de la adaptación, o sea, necesitas adaptarte a nuevas cosas, necesitas adaptarte a nuevas formas de vida, eh, a, o por ejemplo, pudiera ser también que tú has hecho un cambio recientemente, Virgo, en el cual te está costando un poco de trabajo adaptarte. ¿Sabes? No sé, si digamos si has cambiado, por ejemplo, de trabajo, te está costando digamos, un poco de conflicto poderte adaptar, adaptarte al trabajo, adaptarte a las personas, sobre todo, ¿no? Pudiera ser también, Virgo, que te está costando trabajo adaptarte a las personas. Si has hecho un cambio, por ejemplo, de casa, puede ser que te sientas bien, te sientas tranquilo, pero hay algo como que te está incomodando, como que tú dices, yo no esperaba como que esto sucediera o que esto iba a pasar como de tal forma y me está costando trabajo adaptarme. Bueno, la fuerza te está diciendo que resistas un poco. Créeme que no es tan malo
o no es que no sé si lo veas como algo malo o simplemente sea algo como que no te gusta, pero no es tan así, Virgo. Vas a ver que pronto tú te vas a adaptar y te vas a familiarizar sobre todo con la situación que tú estás viviendo y eso te va a traer grandes ventajas. Y de lo mismo en el proyecto, si de pronto es algo como que tú dices, es que es buena la idea, pero yo no me visualizo haciendo esto, o a lo mejor yo no tengo como mucha experiencia o mucho conocimiento en eso, ¿no? En esa idea que yo tengo. Simplemente es como todo, eso es cuando tú inicias, como cuando vas a la escuela, ¿no? Que tal vez te da como un poco de miedo o te da miedo, sientes un poco de dificultad para adaptarte o ir a un nuevo trabajo, o sea, tratar con personas, ¿sabes? Como ese tipo de sensación de no voy a poder, voy a cometer errores, esto no va a salir bien, o sea, cosas que solamente están en la mente y que son parte de las inseguridades también del ser humano, pero que al final del día, cuando ya logras dar ese paso, te das cuenta que era como lo más sencillo que de lo que tú te imaginabas. Entonces, mm, es eso, más que nada es eso, Virgo. Por eso te dice que te vas a estar adaptando muy rápido. Entonces, da ese paso y no tengas miedo. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Mira, la carta de loco, Virgo, definitivamente. O sea, te está diciendo, arriesgate. No tengas miedo, Virgo. Ve por ese sueño, ve, arriesgate a vivir la vida, arriesgate a hacer lo que tú consideres que te hace bien, lo que te hace feliz, lo que te conviene. No tengas miedo al que dirán, no tengas miedo al fracaso. Desapégate, desapégate, Virgo, de las cosas que crees. Mira, en esta vida nada nos pertenece. Sabemos que todo lo que tenemos, de alguna manera lo tenemos que disfrutar porque nada nos pertenece y nada es eterno. Entonces, de la misma manera no tengas miedo de pronto a tener que deshacerte de algo para, para cumplir tu sueño. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes, porque por una parte te está diciendo que te arriesgues y que te desapegues de las cosas. ¿Esto qué quiere decir? En primera, que no tengas miedo al que dirán, que no tengas miedo a cumplir a dar ese paso, y la otra es que posiblemente a lo mejor te está diciendo que si tú tienes un problema, supongamos económico, Virgo, si tú tienes un problema económico, a lo mejor tú dices, tengo bienes materiales, pero estoy sufriendo en este momento porque tengo esa deuda o no tengo los recursos para esto, pero de pronto a lo mejor es que tienes bienes materiales que ya ni siquiera les das la importancia, que son cosas que a lo mejor incluso ya no a ti ya no les das ningún uso, Virgo, pero nada más es cuestión como de, porque lo tengo ahí. Pero si a lo mejor tú te atrevieras, no sé, digamos, ejemplo, retomando esto, a lo mejor si tú vendieras algo que ya no te funciona, que ya no te sirve, que ya no ocupas y que por lo contrario es algo que te está estorbando o algo que te está generando una energía dentro de tu hogar, a lo mejor ahí te va a traer un buen recurso para que entonces tú puedas hacer eso que tú quieres. Digo, este es como un ejemplo, ¿no? De lo que esta carta me dice. Entonces, no te apegues a las cosas, no te apegues a los bienes materiales, ¿no? Y te lo digo porque está la fuerza, que en este caso nos habla de la resistencia, el hecho de no poder avanzar y las cuestiones materiales. O sea, te dice, vende lo que tengas que vender, Virgo, pero cumple tu sueño, no te resistas, no te resistas a las cosas materiales. Entonces, eso por esa parte. Por otra, la carta del loco también nos está hablando de libertad. Siento que algunos de ustedes, Virgo, en este momento se sienten atrapados, se sienten prisioneros, tal vez de tu propio pensamiento, tal vez de tus propias emociones, de tu energía, ¿no? De no saber cómo actuar, de no saber qué decisión tomar, de estar siempre castigándote, repitiéndote, si a lo mejor en el pasado apostaste todo y perdiste, es como que en este momento te estás culpando, ¿no? De decir por qué lo hice, por qué, si no hubiera fracasado, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, y el hubiera, y el hubiera, y el hubiera, y al final del día te mantienes atrapado en ese pensamiento, atrapado en ese círculo vicioso, Virgo, en el cual te está costando trabajo salir, te está costando trabajo liberarte, y nuevamente te dice, te tienes que adaptar a las formas de vida, ¿no?
A veces nos va bien, a veces no nos va tan bien, entonces nos tenemos que adaptar de alguna manera mientras seguimos avanzando, porque tampoco es como que adaptarte no quiere decir que te tengas que conformar o que tengas que quedarte en el agujero si es que te encuentras ahí. Lo que te está diciendo es que debe de haber una aceptación de decir, ok, esto me está pasando, primero reconocerlo. Si es por una mala decisión, si yo lo provoqué, si es algo que la vida me trajo a esto, si es porque alguien de alguna manera provocó que yo cayera en esto, ok, ya lo reconozco, lo acepto, lo trabajo, lo sano, lo suelto, y entonces vamos a lo que sigue. No quedarte estancado en esa vibra, en ese pensamiento, Virgo, porque entonces aquí es donde entra el loco a decirte, necesitas liberarte, necesitas liberarte de lo que estás viviendo, necesitas liberarte de tus emociones, de la forma de pensar. A veces también tiene que ver con otro tipo de situaciones, es decir, estoy viviendo una vida que no me gusta, eh, no sé, en el trabajo, pero no quiero soltar. O sea, no quiero salirme de ese trabajo. Me estoy aferrando, me estoy resistiendo, ¿no? A quedarme en ese lugar. Pero es algo que me hace daño. Estoy con una persona que es tóxica, pero la quiero, pero no la quiero dejar. O sea, me hace daño, pero no la quiero dejar porque la quiero. Ese es tu pensar, ¿no? O sea, por ejemplo. Y entonces está diciendo el loco. Entonces es una cuestión de emociones, es una cuestión mental, es la forma en la que tú estás viendo las cosas. Y es el momento de que tú te liberes, porque aquí la justicia llega, pero desde ti mismo, Virgo, o sea, eres tú mismo el que tienes que hacer justicia en ese sentido. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Bueno, tenemos aquí un caballero de copas. Eh, Virgo, viene un ofrecimiento importante para ti. Y yo estoy viendo dos cosas, amor y dinero. O sea, puede ser que venga una persona interesada en ti que tiene prácticamente la vida resuelta. O sea, una persona que tiene bien, que posee bienes económicos y que está dispuesto a compartirlos contigo. Pero yo veo aquí una propuesta. O sea, esa persona viene realmente decidida a todo. O bien, es que esta propuesta que viene para ti puede ser una propuesta de trabajo. Pudiera ser si tú estás en busca de un trabajo o incluso aún tú teniendo trabajo, Virgo, yo veo que viene una nueva propuesta para ti. Tal vez vas a tener que renovar un contrato o simplemente es como una oferta nueva que llega para ti, ¿sabes? Entonces veo que algo se aproxima así. ¿Es conveniente? Sí, te conviene. Definitivamente te va a convenir y mucho, porque yo veo con esto no solamente muchos ingresos, o sea, veo mucho dinero, Virgo, de por medio en esta propuesta. Veo mucho, pero mucho dinero, pero también veo otro tipo de crecimiento, como puede ser un crecimiento en cuanto a tu conocimiento, es como una forma de ampliarte, de expanderte, de diversificarte, ¿sabes? Entonces te veo relacionándote también con otro tipo de personas mucho más importantes. Es como que tu estatus va a estar elevándose, Virgo. Entonces sí veo un gran progreso. Ahora, puede ser que aquí simplemente es como una persona que llega, una persona que tú vas a conocer, pero yo veo que aquí tú conoces a alguien muy interesante, Virgo, con quien tú pudieras comenzar una relación de pareja. Sobre todo si tú te sientes ya preparado, si tú ya te sientes libre, Virgo, si tú te sientes preparado para comenzar una nueva relación, si tú estás de alguna manera manifestando el amor a tu vida, estás siendo escuchado. Independientemente a quién tú le pidas, Virgo, pero yo veo que tú estás siendo escuchado, escuchada, y esa persona llega a tu vida. Es alguien que te conviene definitivamente en cuestiones de amor también. Es alguien que te conviene, alguien que está dispuesto a protegerte, que está dispuesto a cuidarte, que está dispuesto a dar, eso sí, siento que es alguien que está dispuesto a dar en medida de lo que tú le des, Virgo. Y que ojo, porque es una persona que también así como llega, si esta persona se siente traicionada o se siente poco valorada, esta persona de la misma manera se va. Aunque yo veo que, o sea, eso es como lo que está, la forma en la que esta persona se maneja, ¿no? Es decir, es una persona muy segura de sí misma, una persona que considera que no le hace falta nada, pero que quiere compartirlo con alguien.
lo que tiene lo quiere compartir, pero que tampoco es que tenga la necesidad de estar con una persona que por sentirse amada o por sentirse acompañada esté dispuesta a, a sufrir o a sacrificarse. No, es una persona que está dispuesta a dar, pero que si ve que no recibe lo mismo, adiós. Entonces sí veo una persona de carácter y por eso te digo, veo una persona protectora, pero mm, yo veo que esto, si, si tú logras entender a esta persona, esa persona te logra entender a ti, que yo veo que sí, por eso es que aparece por destino. Esto puede ser una gran relación, Virgo, una gran relación de pareja, algo que va a durar por mucho tiempo. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí 6 de pentáculos. Bueno, esta carta es fantástica porque esta carta nos habla de tu bondad, Virgo, nos habla de lo generoso, lo generosa que eres. Siento que a veces eres muy incomprendido y te voy a decir por qué. Porque cuando tú tienes, Virgo, siempre estás dispuesto, o es más, aunque no tengas, tú siempre estás como buscando las formas o la manera de ayudar sobre todo a tus seres queridos, ¿sabes? Veo que tú siempre estás dispuesto, dispuesta a ayudar a las demás personas. Y eres incomprendido, incomprendida porque yo veo que no es recíproco. Cuando tú necesitas es como que todo el mundo se oculta, como que todo el mundo te da la espalda, como que nadie se acuerda de ti, nadie te conoce y te toca resolver el problema a ti solo o a ti sola. Entonces, esto te puede causar un poquito, si bien eres una persona independiente también, sí llegas a sentir como este tipo de, eh, ¿cómo decirlo? Pues de tristeza, ¿no? De decir, ¿por qué siempre estoy yo para los demás, pero cuando yo necesito nadie está para mí? Bueno, al final del día lo que uno hace en esta vida siempre termina devolviendo. O sea, si es bueno, es lo que recibes. Si no, pues también. Y yo lo que veo con esta carta es que viene un momento de recibir. Viene un momento de abundancia para ti, Virgo, y esto es como una señal, como un regalo del cielo, eh, en respuesta a todo lo que tú has hecho por los demás. Entonces, ahora te toca a ti. Así como llega el karma para las personas que hacen daño, para las personas que hacen mal, así viene el Dharma a decirte, Virgo, esto es lo que te toca. Esto es lo que te toca en este momento por todo lo que tú has hecho por los demás y a veces tenerte que quedar callado, ¿no? Cuando has vivido una injusticia. Así es que viene dinero, vienen cosas buenas para ti. Eh, dinero porque son los pentáculos, nos hablan de la parte material, de lo económico, pero también puede ser que esta oportunidad, perdón, esto que llega para ti, Virgo, entiéndase que puede ser reflejado en otro sentido. A lo mejor te llega, no sé, esta gran bendición con un gran amor. Puede ser que esta bendición te llega a través de un buen trabajo, de un buen negocio, de dinero, de salud, por ejemplo. Si pudieras estar batallando incluso con temas de salud, también siento que en ese sentido, eh, esto te va, o sea, como que recuperas tu salud, Virgo. O sea, vienen cosas bastante buenas para ti, pero como te digo, no es coincidencia, simplemente es lo que Dios o el universo en este momento tiene para darte en respuesta a todo lo que tú has hecho por los demás, Virgo. Así es que bueno, es tu momento ahora. Ahora te toca a ti. Ya diste demasiado, ahora te toca recibir. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Capricornio, Leo, Cáncer, Aries, Tauro y Piscis. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, hora y año, perdón, y tuyo de tu persona especial. Tenemos aquí el número 7, el 4, el 11, el 22, el 30, el 15 y el número 6. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra B, la O, la C, la Y, la letra S y la letra J. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Virgo, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.